Abusos. Con la entrada en vigor de nuevos impuestos, ya comenzaron las irregularidades en algunos comercios que están cobrando de más en productos que no fueron gravados. Arde en llamas. 72 pacientes fueron evacuados tras un incendio en las instalaciones del Hospital General de Tamaulipas. El siniestro fue causado por un cortocircuito. Va para largo. El gobierno del Distrito Federal anuncia que sustituirá las escaleras eléctricas del metro. Lo malo es que se van a tardar 2 años para que el proyecto sea una realidad. Terrorismo. 5 muertos y al menos 66 heridos es el saldo que dejó la explosión de un coche bomba en un barrio al sur de Beirut, en el Líbano. A un año de su partida, Larry Rino Reinhardt, guitarrista de Iron Butterfly, murió el 2 de enero del 2012 en un hospital de Florida, en Estados Unidos. Tenía 63 años. Hola México, bienvenidos a TVC Noticias Territorio, gracias por acompañarnos nuevamente. Un saludo a los que apenas se están incorporando de nuevo a sus actividades y regresan con nosotros a las noticias aquí en Territorio. Enrique Muñoz, un placer. ¿Cómo estás, Joely Ramírez? Muchas gracias por su compañía. Ya se acerca el fin de semana. El fin de semana de este inicio del 2013 es jueves, 2 de enero. Vamos a comenzar con las noticias. ¿Ustedes sabían que los impuestos comenzaban a cobrarse a partir del 1 de enero? Comida chatarra, refrescos, alimentos para mascotas. Sin embargo, ya comienzan a darse algunas irregularidades. Mucha atención porque hay comercios, ponga usted mucha atención, hay comercios donde están subiéndole el precio a productos que no deben ser grabados, que no serán grabados con ese 16% de IVA que nos regalaron priistas y perredistas, pero lo están cobrando. Ponga usted atención. Consumidores revelan que los comercios cometen abusos con el pretexto de la nueva reforma hacendaria. Aseguran que desde ayer, 1 de enero, están más caros productos de electrónica, hogar, papelería, ferretería y aseo, cuando los ajustes en el IVA y el IEPS son solo a bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico. Sí, todos subieron su precio, todos. Y no solo aquí, en todos lados. Porque ya visité Soriana, ya visité aquí, ya visité Sam's. Por ejemplo, ¿qué productos? Pues el detergente, la leche, el papel sanitario, todo, las frutas. La mayoría de los establecimientos comerciales actualizaron desde ayer los precios de los productos con los nuevos impuestos. El refresco de Red valía 5 y ahora vale 50 centavos más. Por ejemplo, hay unas cosas que llegaron a subir. Por ejemplo, no sé, los Miguelitos cuestan 52, su precio a partir de ayer es de 55.90. Todos los precios cambiaron, o sea, sí incrementó, me parece que es el 8%. Sí, nos agregaron un poco de impuesto, tanto en las mermeladas como en los cereales, como todas las frituras, las proteínas o algunas que otras vitaminas y complementos alimenticios también. Y pese a que la reforma hacendaria entró en vigor ayer, hay quienes no subieron un solo peso a sus productos, a pesar de que son de los que más calorías contienen. Un combo y tiene el mismo precio del año pasado. Eso a pesar de que contiene un refresco y papas. Sí, así es. Todavía no hemos hecho ningún incremento en los precios de nuestros productos. La Profeco advierte que no hay cambios en el IEPS de cervezas ni de bebidas con más de 14 grados de alcohol. Y en el caso de las bebidas, el impuesto se aplica si se encuentran saborizadas con azúcar. Las presentaciones con otros saborizantes y en particular las bebidas de dieta no se encuentran afectadas. La leche no se encuentra gravada. Artículos de higiene y hogar no estarán gravados por ningún impuesto adicional. Solo se estableció un IEPS a los plaguicidas y depende de la toxicidad del mismo. Manténgase alerta. La Profeco ya reconoció que encontró carteles con información incorrecta sobre aumentos injustificados de precios. Por ello se recomienda a la ciudadanía estar alerta e informado sobre los nuevos impuestos. Cualquier abuso, repórtelo al 55 68 87 22 y a la alada sin costo 01800 4688 722.
Para TVCN, Mari Carmen Wister. Ya escuchó usted, no permita que le incrementen el precio, por ejemplo, de productos como la leche natural, no la leche con algún edulcorante o con algún chocolate, tampoco los artículos de aseo para el hogar, los artículos de aseo personal, ni tampoco el papel higiénico o los pañales. No permita que abusen de usted, porque estos productos jamás fueron incluidos en la lista del 16% que hoy todos lamentamos. Por otro lado, ya que estamos hablando de dinero, la noticia que el día de hoy, jueves, ocupó las 8 columnas y las primeras planas de la mayoría de los medios impresos en México fue la publicación de la lista negra de los morosos del SAT. Esta nota tiene que ver con nuestra pregunta de hoy por la noche. No había precedente en nuestro país de que pusieran los nombres de todos los que le deben al fisco para que se conozcan de manera pública. Veamos. Es la lista negra que publicó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Están aquí los morosos, los incumplidos, los que deben al fisco. De esta inédita lista no se salvará nadie, ni con la ayuda de Dios, pues hasta la arquidiócesis de Acapulco aparece en ella. Los hombres, mujeres, empresarios, organizaciones civiles que aparecen aquí son los contribuyentes incumplidos, todos aquellos que tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados, aquellos que no ha sido posible localizarlos en su domicilio fiscal, los que tienen sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal o que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal. Los nombres están en la página de internet del SAT, se actualizará cada 15 días. La consulta es sencilla. Se digita el nombre, razón social y RFC de los contribuyentes y enseguida se conoce su estatus. Por ello fue fácil que hoy los diarios de circulación nacional ventanearan a figuras públicas como empresarios, políticos, actores, cantantes, equipos de fútbol e inclusive a varios gobiernos municipales. El adeudo de todos los morosos asciende a 500,000 millones de pesos. A quienes les haya desagradado ser exhibidos y quieran ser eliminados de la lista negra, debe pagar de inmediato. Y si alega que hubo un error, podrá exponer su caso en la misma aplicación. El SAT se compromete a dar una aclaración en menos de 72 horas. La publicación de la lista negra del SAT es parte de la reforma hacendaria y el propósito es precisamente exhibir la falta de cumplimiento de empresas y personas físicas de sus obligaciones tributarias. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y ponga usted mucha atención, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, advierte de una posible violación a los derechos de los contribuyentes por parte del propio SAT, el Servicio de Administración Tributaria, al publicar la lista de los incumplidos. Asegura que el SAT no puede dar a conocer nombres y registro de los contribuyentes deudores si no se hace con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Agrega que cualquier acto de molestia que lleve a cabo el SAT debe ser precedido de una resolución o mandamiento fundado y motivado, como lo ha sostenido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. La PRODECON invitó a todo aquel que se considere afectado a que acuda a sus oficinas o bien se comunique al 01800 611 0190. Y con el año nuevo también llegaron los aumentos. El kilogramo de gas LP subió 17 centavos. Ahora costará 19,96 pesos en el Distrito Federal y en algunos municipios del Estado de México e Hidalgo. El cilindro de 20 kilogramos pasará de 255 pesos con 80 centavos a 259,20. En estas entidades comprendidas. En la región 92, el mayor precio del gas LP en el país era de 14,95 y este se aplicará solamente en algunas localidades de Baja California Sur, pertenecientes a la región 9. En tanto, el menor costo del combustible de 12,66 pesos se localizará en la zona 44 del país, que comprende las localidades de Tamaulipas. Y obviamente después de los gastos realizados durante las fiestas decembrinas, la población en Quintana Roo resiente la cuesta de enero. Después de los gastos de las fiestas decembrinas, una parte de la población estira los pesos que quedan para poder superar la famosa cuesta de enero. Usar tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, buscando que la fecha límite de pago caiga después del 31, que es cuando recibiré la caja de ahorro para saldar la tarjeta de crédito. No obstante, al parecer son más los que contemplaron el ahorro en primer lugar. Antes tenemos que ahorrar para saber cuánto vamos a gastar.
¿Ahorraron este tiempo? ¿Ahorraron para la cuesta de enero? Pues algo, un poco. Tienen guardado un poco del dinero que entra a la familia para poder solventar los gastos de enero. Okay. Ya están preparados, son de los pocos que ahorran. Sí, ahorran. Mi familia es muy ordenada en cuestión de gastos. Pero ante los ojos de algunos turistas, el narcotráfico y el gobierno serán cómplices del desplome de la economía mexicana en años venideros. Tenemos una enfermedad eterna. ¿Y cómo percibe ahorita este año? Pues igual y peor, porque cada vez va creciendo. Si viaja por toda la República, donde quiera está plagado, donde quiera ya se habla que ya dominan tal grupo acá, tal grupo allá, ahí va creciendo. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, luego de varios meses de que los miembros de la CENTE se instalaron en la Plaza de la República, allá en el Monumento a la Revolución, autoridades capitalinas por fin retiraron carpas y limpiaron el lugar. Personal de limpia retiró tiendas de campaña, carpas vacías, lonas, cartones y basura que dejaron los maestros, quienes regresaron a sus estados durante las fiestas decembrinas. Con vehículos de limpieza y chorros de agua y jabón, fue lavada la zona poniente que da hacia las calles de Vallarta y Gómez Farías. En tanto, decenas de profesores de la CENTE realizaron un mitin en el hemiciclo a Juárez, donde colocaron carteles en protesta contra la reforma educativa y energética, asegurando que no se irán del Distrito Federal. Las carpas que fueron retiradas no son todas. Todavía quedan algunas, reitero, sobre la parte poniente de esta zona del Monumento a la Revolución. Y ustedes saben que pueden estar bien enterados de todas las noticias a través del Facebook TVC Noticias Territorio y en Twitter nos encuentran como @TVC Noticias. También ya está lista la pregunta de esta noche. ¿Considera usted que está bien o se vulneran los derechos de los deudores al fisco que el SAT publique sus nombres o la razón social? Estamos esperando todas sus comunicaciones a través de estas vías. Después del corte vamos a dar lectura a sus respuestas. A nuestro regreso se incendia un hospital en Tamaulipas. Son desalojados 72 pacientes. Y más adelante reportan saldo blanco durante los festejos de fin de año en la Ciudad de México. Tenemos más después del corte. Regresamos con más información aquí en TVC Noticias Territorio. El secretario de Gobernación allá en Michoacán, Jesús Reina García, admite que las guardias de autodefensa en su estado se han incrementado, pero a su vez dice que estas autodefensas de Buenavista no se han expandido a los municipios de La Huacana y Churumuco. Como se ha informado, pues refiere que ahí operan los que califica como grupos locales. Lo que sucedió recientemente en Sicuirán, en el municipio de La Huacana, no fue propiamente un avance de los grupos de Buenavista, sino el surgimiento de uno de grupos locales del Sicuirán. O sea, no fue algo que nosotros pudiésemos haber podido evitar con la contención que se está haciendo de estos grupos en esa región. Si ustedes se fijan, pues no hay una continuidad, ni una continuidad geográfica entre unos y otros. Es un fenómeno diferente que surge precisamente del municipio de La Huacana. 62 pacientes del Hospital General de Tamaulipas fueron evacuados esta madrugada tras un incendio en las instalaciones del centro de salud. El siniestro fue causado por un cortocircuito. Bomberos y elementos de protección civil lograron apagar las llamas sin que se reporten heridos, afortunadamente. Los pacientes fueron reubicados en clínicas del IMSS e ISSSTE. Y otro incendio se registró la madrugada del 1 de enero. El centro de baile Copacabana, que se ubica en la playa de Acapulco, quedó totalmente destruido. Unos niños jugaban con cohetes en las inmediaciones del lugar, mismo que tenía un techo de palapa, material que es muy fácil de prender. El lugar, ubicado sobre la costera Miguel Alemán, se consumió totalmente en menos de una hora. En el momento que ocurrió el siniestro había cerca de 100 comensales y personal del negocio. Por fortuna, no se reportan lesionados. Caminos y Puentes Federales inició los preparativos para acondicionar el terreno que colapsó el 28 de diciembre y que interrumpió la comunicación al puerto de la carretera de Baja California. En el kilómetro 93 fue puesta maquinaria pesada para habilitar acceso al tramo caído e iniciar las mediciones de terreno.
Esto para definir si es viable la reconstrucción o dejar el tramo para construir una ruta alterna. Ahí tienen las imágenes de cómo quedó esta carretera. El gobierno estatal informó que no existe una fecha exacta para la reapertura de la vialidad y que el tiempo será definido una vez que los estudios concluyan y dictaminen la opción. Se reportó saldo blanco durante las celebraciones de Navidad y fin de año aquí en la Ciudad de México. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, explicó que los índices por ilícitos de alto impacto bajaron 12.4% debido a la acción efectiva de la autoridad. Informó que las diversas actividades atrajeron a cerca de 600,000 personas en el centro histórico, entre ellas 160,000 que han disfrutado de la pista de hielo. Mientras que el concierto para recibir el 2014 concentró a 50,000 personas en la avenida Paseo de la Reforma. Vámonos a Sonora. Los habitantes de Guaymas ya serán acreedores a sanciones y ocasionan conflictos viales contra los peatones. Reformas a la ley de tránsito que advierten sanciones para peatones que infrinjan la normatividad en la materia y propician accidentes viales provocaron controversia entre los ciudadanos, ya que consideran primero se tiene que trabajar en los señalamientos y mejores condiciones de las calles. Pues sería buena idea, pero las calles no están facultadas para que se haga eso, porque hay calles que están, banquetas que están muy feas, demasiado. Si se quiere implementar eso, que primero arreglen las calles. Sería muy apropiado para que la gente se discipline, porque en realidad hay mucha indisciplina de esa forma. Ahí se cruzan atravesados así por lados. Y yo creo que es mucho riesgo para el peatón. El jefe de tránsito en Guaymas indicó que esto traerá grandes beneficios a los peatones y garantías a los conductores en caso de algún accidente. Yo creo que sí, beneficios en el sentido de que estamos cuidando la integridad del peatón. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener beneficios, ¿verdad? Que es lo que más nos importa. Si ya se va a fincar responsabilidades, yo creo que si alguien sufre un accidente por ver cruzado en forma inadecuada una acera, pues tampoco tendrá derecho a exigir nada, ¿no? El pasado 17 de septiembre se aprobó esta reforma en el Congreso del Estado, entrando en vigor el 1 de enero en Sonora. Mariela Martínez, Mega Noticias. Si usted quiere participar en este noticiario, puede escribirnos a través del Facebook TVC Noticias Territorio y en Twitter como @TVC Noticias. Enrique Muñoz y Yoli Ramírez también tenemos espacios en estas redes sociales para que ustedes puedan entrar a este lugar y comunicarse con nosotros, responder la pregunta que día a día les dejamos. Una pregunta que en esta ocasión ha generado muchas respuestas encontradas, unas sí, otras no, y la tiene usted en pantalla. ¿Considera usted que está bien o que se vulneran los derechos de los deudores al fisco y el SAT que publique esta dependencia sus nombres o su razón social? Rubén Vázquez Quevedo: está muy bien que anuncien a los que no pagan impuestos, pero ojalá y de verdad anuncien a empresas y personas poderosas, incluyendo políticos, deportistas, que evaden impuestos y no solo a algunos porque así conviene a sus intereses. Dice Francisco Javier Arteaga: claro que no, que paguen los deudores. Fede Chaparro: a Hacienda no le trae ningún beneficio publicar esa lista, en cambio a los afectados sí les puede perjudicar. Sería cuestión de llevar esto a los tribunales y deslindar responsabilidades. Saludos. Enrique Gá: deberían publicar los nombres de los contribuyentes a los que se les condonan impuestos, montos y fundamento legal. Respecto a la publicación de los deudores, debería ser solo después de que el contribuyente haya sido vencido en juicio. Víctor Lubián: en mi opinión es un control interno del SAT y no tiene por qué darlo a saber a la opinión pública. Un beso. Jorge: deberá tener cuidado y no exhibir tanto al empleado eventual o ciudadanos desempleados, que los hay por miles. El SAT tiene que tener presente aquel dicho que indica: debo no niego, pago no tengo. Exhibir a los miserables deteriora su cuestionable figura. Diana Laura: me parece bien, pero si van a publicar deudores, que publiquen a todos, hasta los más influyentes. Francisco: debo no niego, trabajo no tengo. Charlie Cholucleto: y de una vez a los beneficiados del FOBAPROA, del Procampo, del Oportunidades y los nombres de los permisionarios del transporte público. Eso sí sería buen detalle. René Rivera: buen inicio de año. No vulneran nada. Ante Hacienda no son personas como tal. Su personalidad jurídica indica que se graban como contribuyentes, son considerados empresas, empresarios menores y se manejan con el concepto físicas y o morales. Bien para todos. Ahora, eso es para que los que no cumplen con la ley, vale para todos. Gerardo Insúa: el escarnio público es una sanción y lo es jurídica. Ejemplo de ello son las recomendaciones de derechos humanos, que son públicas, así que si el SAT ya te sancionó balconeándote, no debe cobrarte adeudos. Víctor: ¿publicarán los nombres de los políticos corruptos también y de sus tranzas? Digo,
de que se saben sus trucos, pero siempre los ponen en carpeta secreta. Antonio Rosas, me parece muy bien, pero siempre y cuando publiquen los nombres de funcionarios y empresas que también adeudan al fisco. Ricardo Martínez, quien nada debe, nada teme. Sotelo García, está bien, solo que publiquen también los nombres de empresas que no pagan impuestos como Telerisa o Azteca, y así como los que están pegados a los políticos. Arturo Hernández, es interesante que se haga y que se confirme que empresas y que personas, qué empresas y qué personas de la vida pública son los verdaderos peligros para México. Ojalá y lo hagan parejo sin cubrir a los cuates. Ángel Cortázar, los grandes consorcios no pagan ni un peso, todo es para el populacho, que es el que puede fregar. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Seguimos en comunicación a través de las redes sociales que ya conocen, y si quieren compartir más de este espacio informativo, lo pueden hacer a través de la página de YouTube. No se vaya, porque antes del corte veamos a este hombre mejor conocido como el profesor Splash. Colocó una piscina para niños, es decir, una alberquita ahí inflable con muy poca agua, y vea usted lo que hace. Se aventó de más de 10 metros de altura. Y mírelo, salió vivito y coleando. Esta es su más reciente conquista de la inmortalidad, y con este acto rompió su propio récord mundial. Definitivamente hay que tener un poco de locura para hacer estas cosas. Al volver del corte, nuestro generalísimo Sidronio Melgarejo nos habla del Año Nuevo. Y más adelante, en Guadalajara, Jalisco, la violencia contra la mujer se incrementó en estos últimos meses. Hay más información, no le cambie. Regresamos con más aquí en TVC Noticias Territorio. Como todos los jueves, nos vamos hasta Jalisco, donde está Sidronio Melgarejo. Por la culata y el tema, el Año Nuevo. Vamos a ver. Soy de compadre Pitacio. ¡Feliz año! Igualmente. Órale, pues, ¿qué diablos le pasa? Pues una cosa son los buenos deseos y otra el cumplimiento del deber. Pues está usted como los gobiernos. Todos los funcionarios nos desean feliz Navidad y el 1 del año nos suben la gasolina. Mucho hemos de lamentar que terminó el año viejo. El año que comenzamos será un exacto reflejo de la codicia oficial que hace todo más complejo. Esos aumentos son medidas necesarias. ¿Para qué? ¿Para matarnos de hambre? Es un aumento nada más para los que tienen carro. ¡Uy, compadre Sidronio! Parece que lo trepanaron a cachazos. Ese aumento, los transportistas, los comerciantes y los empresarios se lo cargan a los artículos y a los servicios y acaban pagándolo también los de a pie. Todo es para la buena marcha del país. ¿Y por eso aumentan los impuestos? Es que de los impuestos se pagan los servicios de salud, la seguridad, la educación. ¿Cuáles? Los profesionistas no saben leer, la delincuencia anda por todas partes y las mujeres dan a luz en el pasto afuera de los hospitales. Pues es que no hay suficiente dinero. Pues no hay dinero para el pueblo, pero sí para pagar diputados que nos cuestan cada uno 9 millones de pesos al año y ministros de la Suprema Corte que permiten toda clase de injusticias y gobernadores que roban miles de millones de pesos. El gobierno federal causa graves estropicios en una empresa decente. No se tienen estos vicios. Antes de aumentar los precios, se mejoran los servicios. Entonces, según usted, el año nuevo no trae nada bueno. No, pues sí tiene algunas cosas buenas. ¿Como cuáles? Que a este ya nomás le quedan 5 años. Si me toca morir en las filas.
El gobierno del Distrito Federal anuncia que va a sustituir las escaleras electromecánicas del metro. Este es uno de los compromisos que hicieron cuando se incrementó a 5 pesos la tarifa de este servicio. Lo malo es que se van a tardar, pues por lo menos en la primera etapa, hasta finales de este 2014. Para los usuarios del metro hay dos noticias. Una de ellas es buena. Por fin se sustituirán las escaleras electromecánicas del metro. Pero lo más importante es de que después de 45 años de servicio vamos a poder cambiar estas escaleras que, como ustedes saben, ya crujen en nuestro servicio. La mala es que los usuarios deberán esperar 2 años para que sea una realidad. Además, solo se cambiarán 62 de las 357 que están casi inservibles porque tienen más de 40 años de uso, cuando la vida útil es de 20 años. En este momento solamente tenemos los recursos para sacar adelante un contrato bianual por 62 escaleras eléctricas. El cambio de las escaleras eléctricas, uno de los compromisos cuando se incrementó el precio del boleto del metro, se hará en 2 etapas. Tendrá una inversión de 244.5 millones de pesos. La primera arrancará a finales de 2014 y será en las líneas 1, 2, 3 y 7. Esto es en las estaciones Zaragoza, Gómez Farías, Pino Suárez, Isabela Católica, Salto del Agua, Cuauhtémoc, Sevilla, Tacubaya, Zócalo, Allende, Revolución y Tacuba, y estarán listas antes del 31 de diciembre del 2014. Que las escaleras tienen un tiempo de manufactura, es decir, que a partir de que se solicite su manufactura, su fabricación, calculamos que estas escaleras se estarán instalando en los siguientes meses de noviembre y diciembre. No son escaleras que se compren, son trajes a la medida. La segunda etapa, que se espera sea antes de diciembre de 2015, incluye las estaciones Revolución, Normal, Colegio Militar, Popotla, Cuitláhuac, General Anaya, Ermita, San Antonio Abad, Pino Suárez, Guerrero, Juárez, Valderas, Niños Héroes, Tacuba y Tacubaya. Cabe destacar que la línea 12 sigue con un faltante de al menos de 32 escaleras eléctricas y no existe fecha para su instalación. Respecto al retiro de ambulantaje en la línea 1 del metro, otra de las promesas de las autoridades capitalinas, se informó que durante el primer mes del operativo han sido remitidos al juzgado cívico 140 vagoneros. Espero yo que en la siguiente semana ustedes puedan ver una línea 1 mucho más limpia. Y para eso también va a ser muy importante que los usuarios no les compren. Tenemos que generar un cambio cultural en el metro. La posibilidad de que los vagoneros ocupen locales comerciales dentro del metro está totalmente descartada. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Joel Ortega, director general del Metro, también habló hoy sobre las acciones de desobediencia civil que recién anunciaron integrantes de la Asamblea de Usuarios contra el alza del Metro, esto como parte del movimiento Postmes Alto. Y es que lo emplazaron para que el día 13 del próximo mes dé una respuesta formal a la solicitud de revocar el aumento de la tarifa de este sistema de transporte. Tolerancia. Esa sería nuestra respuesta. Bueno, si comento el operativo, ya van a estar ellos prevenidos, pero por supuesto tomaremos precauciones. Afortunadamente lo que han venido anunciando, no todo lo han realizado. Entonces, dejémoslo como un aviso que esté en las redes, ¿no? Estaremos por supuesto prevenidos. En Guadalajara, Jalisco, la violencia contra la mujer se incrementó en estos últimos meses. Informa el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara que durante el último trimestre de 2013 incrementó la violencia de género con las mujeres. Y prevaleció la violencia psicológica con un 40%, la económica con un 24%, en la física el 12%, en la violencia intrafamiliar o familiar el 8%, sexual en un 7%, la patrimonial en un 4%, institucional en 3%, laboral 1%, la docente el 0.67% y la comunitaria el 0.33%. Solo el 30% de los casos llega a presentar denuncia jurídica. Generalmente es el tema económico el que impide que las personas se atrevan a enfrentar un proceso legal. En esta época, como les decía, se incrementa y lo que hacemos es primero analizar el caso, identificar qué tipo y qué modalidad de violencia es la que se está generando. Esto conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y después de esto, ya que hemos analizado el caso y vemos si hay algún tipo o modalidad de violencia el que se está generando, determinamos cuál es la necesidad que tiene la mujer. Durante 2012, la Fiscalía General del Estado atendió 5.958 denuncias por violencia intrafamiliar, mientras que en 2013 fueron 4.280, lo que habla de una reducción. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Y el frío continúa azotando varios estados de la República. La entrada del Frente Frío número 23, que se localiza sobre el norte del país, ocasiona temperaturas menores a los 5 grados centígrados en zonas montañosas como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Zacatecas, así como en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Probables lloviznas, ponga atención, aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. También se prevé un nuevo evento de norte con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. Se prevé que las bajas temperaturas continúen hasta el fin de semana. Abríguese bien, evite mojarse. Y tras la apertura del Parque Nacional Nevado de Colima, los visitantes ya se hicieron presentes para disfrutar de este atractivo natural. Nuestra compañera Alma Hernández Chávez acudió al lugar para conocer cómo se divierten los visitantes. Y la aventura comenzó. Un poco de lluvia, pero al fin en las faldas del Parque Nacional Nevado de Colima. En la entrada, Protección Civil desviando a los automóviles que no alcanzan a subir el empinado parque, pues los vehículos 4x4 son los adecuados, ya que el camino se encuentra lodoso y mojado. Los que no llegamos en uno así, nos tocó pedir ray. Al cabo de 1 hora de viaje en la parte trasera de una camioneta, llegamos a la famosa Joya, una explanada que sirve de estacionamiento y en la que además se puede acampar. De ahí empezamos a caminar ya equipados con gorro, guantes y bufanda. Fue 1 hora de transcurso. Experimentamos el mal de la montaña. Llovió, cayó aguanieve, subió y bajó la temperatura y volvió a llover. Ni el paraguas que en un principio creíamos nos cubriría hizo mucho por nosotros. Como no ha dejado de llover, ropa de primera instancia para frío y también ropa impermeable. Y obviamente calzado con las mismas características. Pero no todo es de cuidado, sino también para disfrutar y divertirse. Con mucho frío, congelados, pero está padre, está bonito. Es primera vez que vengo y pues venimos de no tan lejos, de Olatos Cuantridad. Pues muy bien, solo que me estoy congelando aunque tenga guantes en la moto, más o menos. ¿Por qué? Porque hace un puño de frío. Luego del frío y de haber viajado 25 kilómetros en camioneta y también caminando, vale la pena ver los paisajes de pinos y caminos envueltos de nieve, la solidaridad de la gente al compartir una taza de café y el calor de las fogatas dentro de las chozas del parque. Alma Hernández Chávez, Central Noticias. Al regresar, el estado de Coahuila sufre por la carencia de cientos de elementos policíacos. Y más adelante veremos el recuento de lo importante acontecido en el mes de noviembre. Gracias por seguir con nosotros aquí en TVC Noticias Territorio. Vámonos con más noticias aquí en el Distrito Federal. Eduardo Vázquez, antropólogo y escritor, fue ratificado como nuevo titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en sustitución de Lucía García, quien presentó su renuncia el 31 de diciembre pasado y será efectiva a partir del próximo lunes 6 de enero. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF, confirmó que la salida de García Noriega se debe a motivos personales. El Ejecutivo local encomendó a Vázquez Martín fortalecer la política cultural de la ciudad sin dejar de ser incluyente, abierta al diálogo y a la iniciativa de la sociedad. También ya se prepara el nuevo nombramiento del secretario del Trabajo del Distrito Federal después de la salida de Carlos Navarrete, que está apuntado por la contienda de la presidencia del PRD. Y en Coahuila se va a incrementar el número de policías porque la entidad sufre la carencia de miles de elementos policíacos. En breve será anunciado el incremento de policías y de salarios, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdés, quien recordó que hay un déficit de cuando menos 4,000 elementos y a pesar de ello descendieron los actos delictivos y homicidios. Bueno, Coahuila trae un déficit ahora de policías, el estado que menos policías tiene.
Nosotros en estos días haremos el anuncio de aumento en el número de policías, en el caso del Estado, y de aumentos salariales, en algunos casos de hasta el 50%. Todo Coahuila trae un déficit más o menos de 4,000 policías, más o menos. Quiere decir también que hicimos la tarea de depurar padrones y de que salieran muchos mandos y muchos policías que estaban pues vinculados posiblemente con la delincuencia. El mes de diciembre, que acaba de terminar, cerró con 45 muertes dolosas. El mes de diciembre del 2012 cerró con 110 muertes dolosas. El mes de diciembre de 2012, solo Torreón, tenía 65 muertes dolosas. Para RCG informó Eduardo Sarabia. El recuento de noviembre del 2013. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que se equivocó al dar un amparo a Rafael Caro Quintero y por el otro lado, le ratifican el auto de formal prisión a Elba Ester Gordillo. También en el mes de noviembre, la Universidad Nacional acepta a regañadientes, eso sí, la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno al profesor acosador de una jovencita de 16 años en la Prepa 9. El Zócalo capitalino se llena de color con la mega ofrenda el 1 de noviembre y así motivo adicional para que los maestros no volvieran a tomarlo. Festejo del Día de Muertos, una tradición para celebrar a nuestros fieles difuntos. Con una tanda de 24 tiros penales, México avanza en la sub-17 al eliminar a la potencia Brasil. El 4 de noviembre el gobierno federal recurre al Ejército y a la Armada de México para recuperar la seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Reforzar desde todos los puntos de vista la seguridad, el Estado de Derecho y la legalidad. El quinto día del mes, el secretario de Gobernación se compromete a devolver la seguridad en Tamaulipas y Michoacán. En el caso de Michoacán, hemos venido tomando acciones para recuperar el territorio, para devolverle los caminos a la sociedad, para que pueda haber la comercialización que se requiere. Y hemos avanzado. La India manda su primera misión a Marte. El 6 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que se equivocó al otorgar amparo a Caro Quintero. Amparo directo en revisión 2913/2013. Quejoso Rafael Caro Quintero. Recurrente, agente del Ministerio Público de la Federación, y Enrique Camarena y Geneva Alvarado Camarena, quienes se ostentan como terceros perjudicados. El diario norteamericano The Wall Street Journal filtra presuntas negociaciones para inversión privada en Pemex cuando llegue la reforma energética. El día 7 surge un video inédito del asesino de Francisco Arellano Félix. El octavo día, policías federales rescatan a centroamericanos y menores de edad en Tamaulipas. 27 hondureños, 20 salvadoreños, 3 guatemaltecos, 3 nicaragüenses, 1 estadounidense y 7 connacionales. Cabe destacar que ahí estaban también 2 niñas de 7 y 2 años de edad, un niño de 8 años y 6 menores de edad. 10,000 personas muertas y más de 9 millones afectadas deja tifón en Filipinas el 11 de noviembre. Muere a los 91 años de edad Joaquín Hernández Galicia, otrora poderoso líder del sindicato petrolero. Denuncian a la regidora de Guadalajara, grabada al dar instrucciones con groserías y sugiriendo repartir las ganancias. Ella se defiende. Lo que sí soy es una hija de la chingada, ¿eh? Una hija de la chingada. Y vengo a decirles, como quieran, a potazos, a huevazos, a balazos, a mamadas, como quieran. Ya me harté. El día 12, tras un amparo, ratifican el auto de formal prisión contra la maestra Elba Ester Gordillo. Más de 420 millones de pesos son las pérdidas por el plantón de la CENTE en el Monumento a la Revolución. Para el día 13 de noviembre, la selección mexicana de fútbol golea 5-1 a Nueva Zelanda, con lo que prácticamente logra su pase al Mundial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación histórica a la UNAM por el caso de acoso sexual a una alumna de la Preparatoria 9. A 14 días del mes, diputados aprobaron los gastos del gobierno federal para el 2014. Son 4.476.225.8 millones de pesos. 12.728.4 millones menos de lo que propuso el Ejecutivo.
y 8.8% superior al de 2013. Comercios del país están listos para la tercera edición del Buen Fin 2013. Alcaldes, legisladores federales y constructores denuncian al diputado panista Luis Alberto Villarreal de solicitar diezmo a cambio de recursos federales para obras públicas. Tras la recomendación histórica que hizo la CNDH a la UNAM, la dirección de la Preparatoria 9 cita a la víctima de acoso sexual para exponerle el apoyo de la institución. A 18 días del mes, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que en 2014 la inversión al sector educativo será 15% mayor que la de sexenios anteriores. La inversión será de 592,000 millones de pesos en educación, lo cual representa el gasto más importante que históricamente se haya realizado en esta materia. Al menos 8 personas murieron y 37 resultaron heridas tras el paso de más de 70 tornados en el centro de Estados Unidos. Miles de personas quedaron sin hogar. El día 19, maestros de la CENTE golpean ancianos. La CNDH sostiene que la UNAM hizo caso omiso de la denuncia de hostigamiento de una alumna de la Prepa 9. El 20 de noviembre, líderes de la banda criminal, los Caballeros Templarios, ingresaron al Senado donde se reunieron con legisladores federales. La selección de México logró su clasificación al Mundial de Fútbol. De último momento, se llevó a cabo una conmemoración del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo capitalino. En el día 21, la Secretaría de Economía reporta cifras millonarias por las ventas de El Buen Fin. Aproximadamente 173,620 millones de pesos, un incremento aproximado del 16% con relación al 2012. Con una ruta de carácter político y legal, senadores panistas impulsan la desaparición de poderes en Michoacán. El 22 de noviembre, en Arizona, Estados Unidos, la DEA detiene a Serafín Zambada, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El presidente Enrique Peña Nieto nombra a Eduardo Sánchez Hernández como vocero de Los Pinos. El día 25 se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al menos 13 muertos dejó una gran tormenta invernal con nieve y granizo en el suroeste de Estados Unidos. A los 26 días del mes se revelan nombres de legisladores que se encargan de cobrar comisiones a cambio de autorización por parte del líder de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal. El 27 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que adelantará las licitaciones de carreteras por 14,000 millones de pesos. Al cierre del primer semestre se ejerció el 100% del presupuesto y al cierre del segundo semestre se va a ejercer el 100% del presupuesto. En Italia, expulsan a Silvio Berlusconi del Parlamento italiano. Además, 2 personas murieron por el derrumbe de una estructura en el estadio de Sao Paulo, donde debe jugarse el partido inaugural del Mundial Brasil 2014. En el marco de los primeros 25 años, PCTV abrió las puertas a empresarios para que sean testigos del funcionamiento de nuestras producciones. Cuadripolar, 4 personalidades en una, y venga por un lado y la madre escondiendo relaciones. Entrevistas especializadas de TVC Networks. Los personajes que mueven a México y al mundo. Presentes en la totalidad de los sistemas de televisión por cable del país. Ok, aquí el primer problema que yo encuentro es, número 1 es el blusón. ¿Qué sucede? Este color azul es lo que más llama la atención, entonces estás llevando la atención a la parte más ancha de tu cuerpo. Este es un espacio creado, diseñado, armado, totalmente enfocado en promover la armonía, el bienestar. El 28 de noviembre, a unos días de iniciar el debate de la reforma energética, el Partido de la Revolución Democrática anuncia su salida del Pacto por México. Aparece un mensaje de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, que asegura tener negociaciones con la senadora Luisa María Calderón. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Patzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. El día 29 ya se realiza la consulta sobre el aumento del boleto del metro. El método de la encuesta, es un método que se utiliza para muchos otros, para determinar muchas otras decisiones. TVCN, Patricia Bello.
Iba a destinar el gobierno municipal de León, Guanajuato, más de 2,000 millones de pesos para obra pública. El actual gobierno de la ciudad no solo hará nuevas obras, sino que concluirá las obras que dejaron pendientes o no quisieron hacer las administraciones anteriores. Estamos haciendo lo que ellos no hicieron, o sea, así de fácil. Tenemos que bajar el recurso y tenemos que hacer lo que ellos hicieron a medias o que hicieron de manera muy tímida. Entonces aquí la consigna es ir y buscar el recurso y el recurso de toda naturaleza, federal, estatal, el mismo municipal. Y si es con un crédito, pues que sea con un crédito, pero las obras se tienen que hacer. A la gente no le importa si el dinero viene de un fondo o de otro. La gente quiere ver su calle pavimentada, quiere ver que el sistema de transporte funcione y eso es lo que estamos trabajando. Pesquera Vargas aseguró que el presupuesto que manejará la ciudad de León el próximo año es histórico. Estamos hablando alrededor de 2.300, 2.400 millones de pesos para obra en 2014, histórico. ¿En función del año pasado? Pues el año pasado habremos hecho obra por unos 1.300, 1.400 millones, estaremos casi duplicando. Por último, el funcionario municipal aseguró que la conclusión de las etapas 3 y 4 del Sistema Integrado del Transporte, la ampliación del Boulevard Insurgentes y la conclusión de otros proyectos de alto impacto le cambiarán el rostro a León. Pues van a ver un 2014 lleno de obra. Disculpen las molestias viales, pero va a ser en pro de que tengamos una mejor ciudad en unos meses más. Y présteme atención, a partir de hoy el monto máximo para el pago de cheques al portador será de 5,000 pesos. De acuerdo con el Banco de México, ahora los cheques por cantidades superiores a los 5,000 pesos deberán ser siempre nominativos, es decir, expedidos a nombre de una persona física o moral específica susceptible de ser identificada. Esta medida busca reducir los riesgos de fraude en las operaciones realizadas mediante cheques. La Bolsa Mexicana de Valores inició la primera jornada del año a la baja, al cerrar con una pérdida de 1.26%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.188.45 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 44 centavos y se compró en 12,65. El euro se vendió en 18 pesos con 37 centavos y se compró en 17,28. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $90 con 49 centavos. El desfogue de una presa ocasionó conflictos viales en comunidades cercanas a Villahermosa, Tabasco. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el CEAS, instaló un total de 11 equipos de bombeo en la ranchería Río Viejo, aquí en el municipio de Centro. Lo anterior con el objetivo de extraer de la cuenca un total de 14.500 litros por segundo. La CEAS informó que actualmente en el puente Cabeza del Oro se instalaron 5 bombas sumergibles con diferentes capacidades, extrayendo un total de 5.000 litros por segundo, mientras que en el puente Pedrero se instalaron un total de 6 bombas sumergibles, logrando una extracción de 9.500 litros por segundo. En este último, fue necesario instalar tuberías sobre la carretera para aumentar la capacidad de bombeo. Es por ello que se vio en la necesidad de cerrar uno de los carriles del puente Pedrero en lo que realizan los trabajos de adecuación. Habitantes del lugar trataban de trasladarse hacia el otro lado para poder llegar a sus destinos y de igual manera para poder llegar a Villahermosa. Sin embargo, lo difícil del camino se dificultó al derraparse las llantas y verse peligroso para los transportes colectivos. Estos trabajos se estarán realizando por tiempo indefinido hasta que se terminen de realizar las tareas, por lo que los habitantes tendrán que ver vías alternas para poder llegar y salir de sus hogares. Y el pato inflable gigante creado por el artista holandés Florentin Hoffman, que fue colocado en un puerto de Taiwán para las celebraciones de este año nuevo, explotó frente a la mirada atónita de cientos de personas. Se cree que el ave de goma de 18 metros de altura fue atacado por águilas. Cabe mencionar que el mes pasado otro pato gigante creado por el mismo artista y exhibido en otro sitio de Taiwán sufrió daños cuando se desinfló debido a un terremoto. Y un tercero, que había sido lanzado al agua, fue devuelto a tierra en septiembre tras la amenaza de un tifón.
En nuestro recorrido internacional empezamos en el Zoológico de Londres, Inglaterra, donde tienen una tarea titánica. Tienen que hacer el recuento de todos los animales y las especies que habitan ahí. Y en San Francisco, allá en California, el consulado de China en esa comunidad sufrió daños por un intento de incendio. Al menos 5 muertos y decenas de heridos dejó una explosión en un coche bomba en el barrio de Haret Hareik, al sur de Beirut. El estallido ocasionó incendios, dejó varios edificios destruidos y autos calcinados. La gente atemorizada corría por las calles, mientras los servicios de emergencia llegaban con dificultad al lugar. Autoridades realizaron disparos al aire para alejar a las personas por temor de que existiera otro atentado. Un incendio provocado dejó severos daños en el consulado de China en San Francisco, Estados Unidos. El portal de internet del consulado informó que un individuo lanzó 2 cubos de gasolina contra la puerta del recinto y le prendió fuego. El Departamento de Estado norteamericano investiga el suceso y prometió encontrar a los culpables. Tras 2 meses de la muerte de una joven de 16 años que fue brutalmente violada por 7 hombres en la ciudad de Calcuta, hoy mujeres del Partido Comunista de la India protestaron en Nueva Delhi para exigir la detención de los agresores. En tanto, la policía condenó por asesinato a 2 hombres que participaron en dicho acto y que le prendieron fuego a la chica. Este acto ha provocado una ola nacional de protestas y enfrentamientos políticos entre diferentes partidos en el país asiático. La Marina italiana rescató 233 inmigrantes que estaban en riesgo de hundirse frente a las costas de la isla de Sicilia. El barco de apenas 10 metros de longitud en el que iban 7 mujeres fue localizado a 130 kilómetros de Lampedusa por los equipos de rescate. Los inmigrantes procedentes de Nigeria, Somalia, Pakistán, Zambia y Mali fueron trasladados a un buque de la Armada italiana. Un helicóptero chino rescató a 52 pasajeros que estaban a bordo del barco ruso Akademik Chokalski, que quedó atrapado en el hielo antártico desde el pasado 24 de diciembre. El barco se atascó en el hielo a 100 millas náuticas de la costa de la Antártida, con 52 investigadores y 22 tripulantes a bordo, muchos de ellos científicos. El helicóptero trasladó en pequeños grupos a los pasajeros al rompehielos australiano Aurora. En tanto, los 22 tripulantes esperarán a bordo del Chokalski. Habitantes de Chicago recibieron el Año Nuevo con una espectacular tormenta de nieve, la cual podría dejar cubierta de blanco la parte noroeste de Estados Unidos. Se espera que la peor parte de la tormenta llegue a Nueva York la madrugada del viernes, trayendo temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Los equipos de emergencia ya iniciaron las labores de limpieza. En vísperas de su cumpleaños número 45, el expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, presenta una ligera mejoría. Sin embargo, su vida aún está en peligro debido a que presenta varias hemorragias cerebrales. El campeón alemán se salió de la pista para socorrer a la hija de un amigo, pero lo esponjoso de la nieve no le permitió ver las rocas que originaron el accidente. Y contar más de 19,000 animales y dividirlos en más de 800 especies no es tarea fácil, pero sí divertida. Y es que en un zoológico en Londres, Inglaterra, inició el año haciendo inventario de todos sus inquilinos. Pingüinos, aves y un gorila de espalda plateada en el que se tienen grandes esperanzas por la posible llegada de un bebé gorila son algunos de los huéspedes que conviven en este zoológico. La información se almacena en una base de datos global y asegura, entre otras cosas, las líneas genéticas de las especies. Este recuento concluirá la próxima semana. TVCN, Patricia Bello. Ya que estamos recorriendo el mundo, vamos con estos nacimientos en Canadá. Estas gemelitas llegaron en años diferentes, pues por unos segundos de diferencia nacieron en 2013 una y 2014 la otra. La primera bebé llegó al mundo a poco antes de la medianoche del 31 de diciembre y su hermanita 38 segundos después de la medianoche, es decir, el 1 de enero del 2014. También en Washington, Estados Unidos, ocurrió un caso similar. Resulta que una mujer dio a luz a una niña que llegó a las 11:58 del 31 de diciembre, mientras su hermanito gemelo pues tomó su tiempo. 3 minutos más tarde, nació ya en el 2014. Y antes de despedirnos esta noche de jueves, nuestro homenaje, que es en este caso para Larry, conocido como el Rhino Reinhardt. Es el guitarrista de Iron Butterfly, murió hace un año, tenía 63 en Florida. Con esto nos despedimos, pásela muy bien. Gracias, buenas noches.